Pero ¿por qué la iglesia adventista quedó muy mal en el debate con el sacerdote Luis Toro y nuestros líderes no pudieron defender? Que no existe un debate público y bien hecho. Que no existe un debate público y bien hecho, sino que se hacen esos debates pero con montaje. Y aquí la pregunta dice lo siguiente: hoy se habló la historia de la iglesia y se puede mostrar texto, pero ¿por qué la iglesia adventista quedó muy mal en el debate con el sacerdote Luis Toro y nuestros líderes no pudieron defender? ¿Se puede explicar aquí algo? Entero, voy a hablar con usted. Las cámaras están filmando y el mundo entero lo está siguiendo. Usted tiene que demostrarle al mundo entero que la iglesia adventista del séptimo día fue fundada por Jesucristo. Si no fue fundada por Jesucristo, tiene que decir quién la fundó y cuándo. Que no existe un debate. Lo único es que si usted dice que fue fundada por Jesucristo, usted tiene que mostrarme en el año 100, o en el año 200, o en el año 300, en el año 1000. Y aquí la pregunta: ¿dónde estaba esa iglesia? ¿Cómo se llamó un pastor de su iglesia? Para que haya constancia, porque yo puedo decir, la pero iglesia ¿por mía qué la iglesia Jesucristo adventista quedó muy mal en el debate con el sacerdote Luis Toro y nuestros líderes no pudieron defender? Y tiene que mostrarle al mundo que esa iglesia es de Jesucristo, que la fundó Jesucristo. Y yo entonces también voy a hacer lo mismo, voy a decir que la iglesia de Jesucristo es esta, por esto y por esto. Bueno, yo no lo conozco, no he visto ese debate. Solo que digo, a cualquier pastor se le puede ir mal en un debate, pero no es a la iglesia que le va mal, es a ese pastor, ¿no? La verdad no se puede rebatir, hermano. A veces Satanás tiene tal argumentación, el enemigo de la verdad tiene tal fuerza de argumento, que puede apabullar al argumento mal elaborado de un pastor adventista. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuál es tu material que estás mirando? A veces Satanás tiene tal argumentación, el enemigo de la verdad tiene tal fuerza de argumento, que puede apabullar al argumento mal elaborado de un pastor adventista. Ahora va a presentar su iglesia. Mi iglesia es la iglesia adventista, nació en tal fecha, la fundó fulano de tal, está en las Sagradas Escrituras, aquí, este es nuestro fundamento. Y luego yo. A ver, ¿cuál de los dos va a hablar de la iglesia? No, está bien, pero ojo, vamos a debatir sobre un tema. Pero el de la iglesia no lo vamos a debatir. De la iglesia vamos a presentar la iglesia. La iglesia no la vamos a debatir, vamos a presentarla. Porque usted me dice, ¿cómo le creo yo si usted no es de la iglesia de Jesucristo? Yo tengo que saber cuál es la iglesia de Jesucristo, porque si no es la iglesia de Jesucristo, ¿cómo le voy a estar creyendo lo que usted enseñe? Ahora, si usted me comprueba a mí que usted es la iglesia de Jesucristo, yo le creo. Así de fácil. Pero si no es la iglesia de Jesucristo, no estoy interesado en creerle, porque yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, porque yo soy cristiano. Jesucristo es el Señor. ¿Escucharon la homilía de esta mañana, verdad? Jesucristo es el Señor. Si Él es el Señor, hay que hacer lo que Él manda, lo que Él diga. Entonces, muchos hermanos dicen, hoy es lo mismo ser católico o no ser católico, porque tanto los católicos, dicen unos, hablan palabra de Dios, también los hermanos de otras denominaciones hablan palabra de Dios. Esos conceptos, Padre, hoy en estos tiempos, que diga, ¿es lo mismo ser católico, no serlo, o ser de otra denominación? Pues gracias por su pregunta, Padre. Comencemos diciendo que no es lo mismo. No es lo mismo. Nuestros hermanos separados usan esa técnica, es decir, eso es lo mismo. Pues para que ustedes vean que no es lo mismo, hagan esto. Cuando un hermano separado le diga, es que eso es lo mismo, usted le dice, pues si es lo mismo, véngase el domingo para la iglesia, vamos a misa. Para que se dé cuenta, de una vez usted lo va a descubrir que no es lo mismo. Si fuera lo mismo, pues sería. Igualmente, vamos a suponerle, hay incluso, yo he escuchado a algunos sacerdotes que dicen, eso es lo mismo. Pues vaya a celebrar misa en el culto evangélico, si eso es lo mismo. A ver si lo aceptan. A ver si lo aceptan. No es lo mismo. Solamente que es una manera del diablo engañar. El diablo es padre de
toda mentira, lo dice San Juan en el capítulo 8, del versículo 44 en adelante. El diablo es padre de toda mentira y él utiliza la mentira para ir engañando a la gente. Si todo fuera lo mismo, pues entonces no tendría sentido, por ejemplo, que en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, del versículo 1 en adelante, Jesucristo el Señor le hubiese dicho a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Oye, si Saulo creía en el mismo Dios que nosotros creemos, si Saulo conocía las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, que era el que existía hasta entonces, igual que nosotros tenemos. Saulo era un hombre de fe, Saulo era un hombre de buen obrar. ¿Y por qué el Señor no le dice a Saulo: Saulo, eso es lo mismo, sigan esta religión, que al fin y al cabo la religión no salva, no sirve para nada, lo importante es que crea en Dios y ya, y siga adelante? No, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y si usted me permite, padre, vamos a utilizar las Escrituras, porque a mí me gusta utilizar las Escrituras si me ayuda. Verá cómo el mismo San Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8, allí San Pablo nos viene a decir exactamente que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque él tuvo una experiencia con Jesucristo. Una experiencia donde Jesucristo le mostró que no era lo mismo. Incluso en esa experiencia que tuvo, según dice 1 Corintios 15, 8, en esa experiencia que tuvo San Pablo, él descubrió que necesitaba una conversión. Y la conversión era salirse de esa religión que no era la de Cristo y seguir la religión o la iglesia de Cristo. Aquella persona que piensa que cualquier religión eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué el Señor le reveló a Pablo que necesitaba una conversión y que necesitaba integrarse a la iglesia de él? Si creen que es mentira, paren la oreja, pongan la lupa y verá que las Sagradas Escrituras no lo aclaran. 1 Corintios 15, 8. 1 Corintios 15, 8. Y en último término se me apareció también a mí que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre del apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Haber perseguido a la iglesia de Dios. Aquí no dice es lo mismo cualquier iglesia, no. Aquí hace la diferencia. Pablo pertenecía a una iglesia, la iglesia judía. Y Pablo perseguía a otra iglesia, la iglesia de Dios. Aquí está la clave. El mundo de hoy necesita una conversión del corazón y de la mente como Pablo. Saber que existe una iglesia del Dios vivo. El mismo Pablo, padre, si quiere, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que ustedes se den cuenta. Pablo dice: yo perseguía a la iglesia de Dios. Se necesita una conversión del corazón y de la mente. Que la gente comprenda y crea que Dios sí tiene una iglesia. La conversión consiste en esto: dejar de seguir las iglesias fundadas por los hombres, integrarme a la iglesia fundada por Dios. Esa es la conversión que debemos hacer y debemos tener. El enemigo de Dios no quiere que usted y yo pertenezcamos a la iglesia de Dios. El enemigo busca ponernos sucursales, otras iglesias sucursales que vengan, entre comillas, a reemplazar la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para que no alcancemos varias cosas. Uno, estar en la verdad, como lo va a decir 1 de Timoteo 3:15. Y dos, no alcancemos la salvación que Él nos trae a través de la iglesia. Escuche cómo dice 1 de Timoteo 3:15. Pero si gusta, se los leo, hermanos, desde el 14. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primero Pablo dice: yo perseguía a la iglesia de Dios y era un pecado. Pablo tiene una conversión. Dios le revela que eso es malo.
Ahora Pablo explica por qué es malo. Porque él perseguía a la iglesia de Dios, que es columna y base o fundamento de la verdad. Cuando nosotros comprendemos que hay una iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, entonces yo no estoy con el jueguito satánico de que eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia, allí se canta, aquí se canta, allí se ora, allí se ora. No, estoy con el convencimiento de San Pablo de que Dios tiene una iglesia y yo quiero pertenecer a esa iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, que en castellano significa, Martín Lutero tiene otra, José Smith tiene otra, Elena de White tiene otra, cada uno tiene su propia iglesia, pero Dios vivo tiene una iglesia, es columna y base de la verdad, y yo quiero vivir en esa única iglesia de Dios. Esa es la conversión que el mundo de hoy necesita. San Pablo tuvo esa conversión, se integra a la iglesia de Dios y hoy es quien conocemos, San Pablo. Así